Buenos días, Dios te bendiga en este día. Quería compartirte un ejemplo, una palabra que venía a mi corazón. Muchas veces cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno está en la iglesia, junto a sus hermanos, compartiendo un tiempo juntos, a veces vienen palabras y a veces vienen palabras que también uno quiere compartir con otros. ¿Sí? Dios nos habla muy íntimamente, internamente. Y son palabras que Dios nos da para nuestras vidas primeramente y luego nos lleva a aquellos que sabemos que Dios nos llamó para comunicar el Evangelio. ¿Sí? Cuando Dios te habla, cuando llega Jesús a tu vida, no es solo un amuleto. Jesús es algo que debe comunicarse, compartirse. Cuando vos recibís esta vida nueva que Jesús te da, no es una vida para guardártela. En muchas partes en la Biblia nos enseña, nos habla Jesús mismo, y nos enseña la Biblia que lo que Dios nos da es para compartir. Dice, lo que recibiste de gracia, lo que recibiste de regalo, dadlo. Así como lo recibiste, también dadlo de regalo. Jesús quiere comunicar su mensaje a nosotros, a los seres humanos, que creamos en Él, que seamos hijos de Él, nos quiere adoptar como hijos y quiere que comuniquemos esto a otros para ganar otras vidas. Jesús quiere una familia. Nuestro Dios, el plan de Él era tener una familia. Nos hizo al ser humano a su imagen para que tuviera la libertad y para poder compartir con el ser humano todas las bendiciones que Él como Dios quería compartirla a sus hijos. Cuando nosotros creemos, cuando Dios nos transmite y nos da el mensaje del Evangelio que podemos volver a ser hijos, que podemos ser perdonados, que por Jesús recibimos todo eso, Dios nos llama a ser parte de esta familia. No podemos callarnos. Entonces, como te decía, Dios pone una palabra en mi vida, me habla a mí y yo te la quiero comunicar a vos. Eso es parte de esto tan lindo, de conocer a Dios, de conocer a Jesucristo. No es algo para guardárselo, es para comunicarlo, para compartirlo. Muchos creen que esto es para convencer a alguien, porque uno va a sacar una ventaja o algo con esto. No, no. Aquellos que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida, que hemos sentido que Dios nos adoptó como hijos, tenemos el agrado y queremos compartir. Es como que no podemos vivir sin compartir lo que Dios nos ha dado. Nos sentimos egoístas si no compartimos esto. Dios nos llamó primero para que nosotros después también llamemos a otros a ser parte de la familia de Dios, a recibir esta salvación tan hermosa. Y la palabra que a mí me venía hoy, en un momento, es un pasaje muy conocido que se encuentra en el libro de Números, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Hay un libro que se llama, viene Génesis, Éxodo, Levítico y Números, el cuarto libro. Nos habla en un hecho bastante particular. Nos habla de una serpiente, la serpiente de bronce. ¿Por qué yo puse la serpiente de bronce, el ejemplo? Nos dice este pasaje en el capítulo 21, versículo 4, que tiene como título La serpiente de bronce, en mi versión. Dice, los israelitas salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían, ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió entonces esas serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, hemos pecado a hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor le dijo, hazte una serpiente como esas, como las que lo estaban mordiendo, y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de la bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. A ustedes les llamará la atención esta historia. Bueno, el tema de la historia es que ellos venían de una victoria. La conquista de Orma, anteriormente a esto, dice que ellos habían luchado y Dios le había dado la victoria de sus enemigos. Y luego que vencieron, dice que rodearon una zona, un territorio muy largo, donde se ve que se cansaron y no podían salir de ese lugar o no podían volver a su destino. Y se cansaron y se enojaron, siendo que Dios les había dado la victoria contra esta. Ya se olvidaron de la conquista y la victoria contra esta ciudad.
Luego, cuando se vieron cansados, que no podían llegar, que se debilitaron, que les faltaba comida, inclusive se quejan, como vemos, de la comida. Dice, esta comida miserable, porque la Biblia habla que Dios le había provisto pan del cielo, el maná, famoso maná, que era pan del cielo. Y ellos ya se quejaban, como vemos en muchas oportunidades. En un momento pidieron carne, se quejaron y Dios le dio carne, le mandó codornices, hizo soplar un viento que llevara las codornices donde ellos estaban en el desierto. Siempre milagros, Dios los estuvo manteniendo en el desierto con milagros. Y Él los tenía en el desierto porque quería que aprendieran y lo conocieran bien a Dios, como nos pasa muchas veces a nosotros. Dios nos tiene que llevar a un desierto para que lo conozcamos bien, a la soledad, a los momentos difíciles, para realmente ahí conocerlo. Y después hacer la tarea que Él quiere que hagamos. Dios estaba preparando a Israel para que sea un pueblo especial, que después comunicara esta verdad del único Dios verdadero y poderoso que es nuestro Dios, nuestro Creador. Luego tenía que hacer Israel, pero Israel luego fallaba y se apartaba de Dios. Bueno, acá vemos ya en el desierto que se quejan, después de tener una victoria se olvidaron y se enojaron contra Dios y contra Moisés. Entonces dice que como estaban, uno dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser que Dios los castigue así y le mande serpientes? Bueno, sucede que en ese momento estaban bajo la cobertura de Dios. Estaban en el campamento de Dios. Dios estaba entre ellos. Cuando leemos toda la historia bíblica de Éxodo y Levítico y Deuteronomio, que son los libros y Números, que son los libros que nos habla toda la historia de Israel, cómo Dios los saca de la esclavitud. Dios hace milagros tremendos y camina con ellos, cada paso ellos van. Dice que en el desierto ellos tenían una nube de día que los cubría para que no los mate el sol, y de noche una columna de fuego que les daba calor, porque en el invierno el desierto es muy frío. Entonces, ellos veían la mano de Dios. Dios estaba con ellos. Dios descendía en una nube, veían en una montaña que bajaba la presencia de Dios, se veían truenos, se escuchaban trompetas, que hasta el pueblo en un momento tuvo miedo y le dijo a Moisés, ve tú a hablar con Dios y no permitas que Dios hable a nosotros porque vamos a morir. Veían que Dios estaba con ellos. Porque ustedes dirán, ¿cómo Dios puede ser? Es que estaba Dios ahí entre ellos y ellos no tenían la cautela, ¿cómo decir?, el respeto a Dios y al hombre que Él había elegido, que era Moisés, y se ponían a hablar y a murmurar contra Dios y contra Moisés, estando Dios ahí cerca, ¿no? Entonces Dios dice que permitió que serpientes venenosas los mordieran, que vinieran serpientes y empezaron a morir varios del pueblo. Pero cuando clamaron y se arrepintieron, porque ahí está, se arrepintieron y se dieron cuenta que estaban haciendo mal, clamaron a Dios, le dijeron a Moisés, pide a Dios por nosotros. Moisés pidió y Dios en su misericordia, como siempre lo ha hecho, cuando escuchaba a su pueblo llorar, clamar, como muchas veces se equivocaba, hacían cosas malas, luego Dios escuchaba y no dejaba que lo destruyeran sus enemigos y los salvaba. Aquí vemos también en esta situación que Moisés intercede y Dios le dice, curioso esto, le dice una serpiente semejante a la que los está mordiendo, pongan el asta de una bandera allí arriba y cuando alguno sea mordido, mire, esto se salvará, dice. Y en otra versión dice, cuando mire la serpiente vivirá. Ahora, ¿qué significa? ¿Que tiene poder esa estatua? No. Ese simbolismo fue más que un simbolismo. Y Dios quiso hacerlo así. A Dios se le ocurrió decir, bueno, si creen que en esta serpiente cuando la miren van a recibir salvación, van a recibirla, porque yo lo establecí. Y creyeron. Y así fue. ¿Y por qué le hablo de este relato? Este relato es semejante a lo que sucedió con Jesús. Jesús dijo también y nombró en una ocasión este ejemplo. En una parte cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, un maestro de la ley, que le hablaba de cómo conocer al reino de Dios, cómo entender a Dios y sus propósitos. Y Jesús le habla de que es necesario nacer de nuevo y que es necesario creer en el que Él envió a Jesucristo, nuestro Salvador, el Mesías prometido. En una parte nos dice en San Juan capítulo 3, versículo 14, cuando Jesús está terminando el relato, y viene un versículo después siguiente a uno de los más conocidos, donde habla del amor de Dios y lo que Jesús vino a hacer. Jesús le dice en el versículo 14 del capítulo 3 de San Juan, dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna.
Jesús dijo que la obra que él iba a hacer, que iba a ser única y definitiva, y con esto iba a traer el perdón para siempre de todos los hombres. En ese momento, cuando eran mordidos por las serpientes, venían con su pecado, simbólicamente hablando, venían con su pecado, miraban la serpiente y eran perdonados. Y aquí es lo mismo con Jesús. Él dijo, todos los que vienen mordidos por ese pecado, todos los que vienen mordidos, como todos hemos sido mordidos, de alguna forma, simbólicamente, por la maldad de este mundo, hemos cedido a la maldad de este mundo, hemos dejado que nos contamine el mundo, así como el veneno de una serpiente nos contamina, hemos sido contaminados, envenenados con el pecado. De la misma forma, Jesús dice que íbamos a venir y los que lo miráramos a Él íbamos a ser salvados, perdonados. Si nos arrepintiéramos como hacían estos israelitas y miraban y creían en esa serpiente, eran salvados y no morían del veneno. De esta manera nos habla Jesús el ejemplo de que Él sería ese Salvador, que los que venimos envenenados, contaminados por el pecado, que vamos camino a la muerte eterna, mirándolo a Él íbamos a tener la vida eterna. Y después el siguiente versículo, el 16, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y esto es todo, acá está encerrado todo el Evangelio, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos amó tanto y lo demostró ¿cómo? Enviando a su Hijo. ¿Quién enviaría a su Hijo para que muriera por unos pecadores y malas personas? Bueno, Dios nos amó tanto que sabía que el Hijo solo podía hacer lo que nosotros no podíamos hacer para salvarnos. Solo el Hijo pudo caminar una vida santa en esta vida para representarnos a nosotros y presentarnos justo delante del Padre. Porque Él fue hombre y Dios. Perfecto hombre, que hizo lo que no hizo Adán, que hizo lo que no hicieron ninguno de los hombres después nacido de Adán. Jesús marcó la diferencia, Él fue diferente. Él amó a Dios, cumplió la voluntad de Dios en esta tierra, no pecó y por eso fue tomado en cuenta y nos justificó. Él nos representó delante del Padre para que seamos perdonados y justificados. No solo eso, murió en la cruz. Al morir en la cruz también el castigo que merecíamos nosotros en nuestra carne y la separación eterna de Dios, con Dios, Él al morir en la cruz puso punto final y dijo, bueno, como esto, como la serpiente. Dios estableció que Jesús sea al que miremos, al que busquemos y creamos y seamos salvos por Él. Si vos buscas otro Salvador, es un problema tuyo. Dios le dijo a la serpiente, si los israelitas miraban, no sé, un cactus en el desierto, no se iban a salvar. Si miraban, no sé, una serpiente que andaba lejos por ahí, no se iban a salvar. Por decirte algo. Si le tocaban el manto a Moisés, no se iban a salvar. Dios le había establecido que cuando miraran esa serpiente allí arriba, semejante a la serpiente que las mordía, iban a ser salvados del veneno y se iban a sanar y no se iban a morir. Ahora Dios dijo, Jesucristo mi Hijo es el único medio para salvarte. Si crees en lo que Él hizo, que Él vino, te justificó por sus obras, por lo que hizo Jesús, que caminó como justo, santo, sin mancha, y nos representó delante del Padre para que nosotros seamos tomados como justos, siendo pecadores. Y no eso solo, como te digo, murió en la cruz para llevar la culpa, para llevar el pecado, para que vos ya no sientas más culpa ni dolor. Si vos crees en eso, si vos crees en el Hijo de Dios, sos salvado, sos salvo. Ahora, si no lo querés creer y vos crees que tu Salvador es otra cosa, el dinero, o otro personaje bíblico, o otra persona que te enseñó la religión, o alguna religión que te dice que con eso te vas a salvar. Bueno, si vos querés creer otra cosa, no tenés la salvación ni tenés la vida eterna. Dios estableció a su Hijo Jesucristo, solo a Él. La Biblia no habla de otro Salvador. Y el mismo Jesús testificó del mismo y dijo, así será levantado el Hijo del Hombre como esa serpiente, para que el que mirare en Él, mirar significa no solo mirar físicamente, el que mirare se refiere el que creyera en Él, el que se fijara en el Hijo de Dios, en el que murió en la cruz, porque hoy nosotros no lo podemos ver, por supuesto, si fuera físicamente, Jesús ya está sentado a la diestra del Padre. Hoy tenemos que mirarlo por la fe y creer que Él hace 2000 años murió en una cruz por nosotros y que resucitó y que nos trajo el perdón, la libertad de la culpa, una nueva vida y la vida eterna. Y esa vida eterna significa que cuando moramos nos vamos. Si moremos físicamente y Jesús no viene antes, porque la Biblia promete que Jesús, el mismo Jesús dijo, voy a venir a regresar a llevar a mi iglesia. Aquellos que me aman y creen en mí y me están esperando. Jesús va a venir, llega un momento determinado que Él va a venir a buscarnos.
Y los que estemos vivos dice que vamos a ser transformados nuestros cuerpos en inmortales. Y ahí está la vida eterna. Y si partimos antes que Él venga, nuestro espíritu está eternamente vivo en la presencia de Dios. Por eso dice vida eterna. Eso es vida eterna. ¿Y qué pasa si el hombre no tiene a Dios en su corazón, no tiene a Jesús y no se ha arrepentido? No tiene vida eterna. Tiene una separación eterna de Dios y eso es horrible. Entonces, ¿por qué no hoy le das esa oportunidad a Dios y aceptas al que Él puso como Salvador? Y miras a ese, como miraron los israelitas, la serpiente, y fueron salvados de ese veneno. ¿Por qué hoy no lo miras y te salvas de ese veneno que cada día te contamina más y te hunde más, lejos de Dios? Y lejos a lo mejor hasta de aquellos seres queridos con los cuales tú lidias y peleas y vives mal porque no te dejas gobernar por el amor de Dios y vives haciendo tal vez lo equivocado. ¿Por qué no oramos hoy? Te invito a orar y a decirle a Dios Padre que crees en este Salvador que Él te envió, que es su Hijo. Oramos. Si estás ahí por primera vez, nunca hiciste esta oración, te invito a hacer una oración conmigo. Y dile así: Padre del cielo, amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias por permitirme escuchar este mensaje. Señor, creo que así como la serpiente que levantó Moisés para que el pueblo de Israel mire cuando era mordido por la serpiente y se salvara y viviera, así creo que tu Hijo Jesús también fue levantado en esa cruz para que yo fuera perdonado y fuera limpiado de todos mis pecados. En esta hora yo me doy cuenta que he vivido sin ti, que he estado alejado de ti y que he sido pecador. Y en esta hora yo me arrepiento de mis pecados, así como Israel se arrepintió de su pecado cuando era mordido y se veía que estaba mal delante de Dios, que había hablado mal contra Dios y contra su siervo. Así como ellos se arrepintieron, yo hoy me arrepiento, Señor. Me arrepiento de haberte dado la espalda, me arrepiento de haber vivido en pecado, de haber vivido lejos de ti. Y ahora contaminado, así como estoy, vengo a ti. Te pido perdón, me rindo ante ti y miro y me fijo en aquel que puede darme salvación, que es tu Hijo Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo que moriste en la cruz por mí, que fuiste levantado en esa cruz para que yo me fijara en ti, creyera en ti y recibiera el perdón y la salvación. Y también toda libertad de culpa. Señor, creo en ti. Te acepto como mi Salvador. Te acepto como los israelitas aceptaron que esa serpiente los podía librar de la muerte. Ahora te acepto, Jesús, y creo que tú me libras de la muerte eterna y me das vida eterna por yo creer ahora en ti. Creo que moriste por mí y resucitaste y que contigo, al creer en ti, tengo la vida eterna. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador, como el único que puede salvarme. Aquí estoy, te ofrezco mi corazón. Dame esa vida eterna. Quiero vivir siempre contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si te llegó este mensaje, me gustaría que pongas un comentario y ojalá Dios te hable y ojalá le puedas comunicar este video también a otros que necesitan la salvación y conocer a Jesús para empezar una vida nueva, para recibir la vida eterna y entender que ese es el propósito de la fe, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.